La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ese es el tema que tenemos para el día de hoy. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Quien les habla, su amigo, hermano Arturo Payero, quien estará compartiendo con todos ustedes en el día de hoy. En este día vamos a estar hablando de este gran tema. Pero antes de, queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la España número 166. La misma está pastoreada por nuestro hermano Alvin Carrasco y nosotros tenemos culto los días domingo a partir de las 9 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica. Luego nosotros tenemos lo que es el culto de acción de gracias a Dios. Para este domingo no vamos a tener culto, estaremos para este 19 jueves 19, que inicia lo que es la Convención Nacional, estará iniciando este 19, Convención Nacional, el 19 al 23. Así que ya usted sabe lo que tienen, ¿verdad?, ya ajustados los días para estar en la convención. Bueno, ya ustedes saben, yo estoy de paso para esta convención, hay nombramientos de nuevas autoridades pastorales. Y ya, ustedes saben, muchas personas siempre se hacen muchas expectativas y demás, y todas estas cosas que siempre acontecen en nuestro Concilio Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Qué otra cosa acá? Queremos decirle que este martes vamos a tener ¿qué convención? Conferencia de negocios este martes a partir de las 7 de la noche, así que ya usted sabe, debe darse cita como miembro de la Iglesia de Dios de la Profecía este martes a partir de las 7 de la noche. También queremos decirles, no el jueves, porque ya el jueves ya estará iniciando nuestra convención, entonces el programa por televisión del sábado estaremos vamos a decir, pasando algunas incidencias con relación a lo que tiene que ver con nuestra convención el sábado en el programa de Mundo Cristiano a partir de las 6 de la tarde. Todo lo que alguna de esas sesiones de la convención pudiéramos nosotros tomarla para así pasarla acá en el programa de Mundo Cristiano este sábado no estaremos en vivo, sino estaremos pasando alguna incidencia de nuestra convención nacional en el programa de Mundo Cristiano. Bueno, inmediatamente, puntito y aparte, nosotros gracias le damos a todas las personas que siempre nos externan su sintonía y nos hablan de los temas que nosotros tratamos, nos hablan de la importancia, nos hablan de la relevancia de los temas que nosotros tratamos, y eso es lo importante, lo interesante. Dicho sea de paso, el tema de la convención es moviéndonos de lo importante a lo relevante. Esto no está diciendo, no quiere decir que usted no deje de hacer lo importante, sino que hay cosas que son relevantes, como es el caso nuestro como iglesia, de que dice la palabra que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Eso lo dice el libro la primera carta de Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo con relación al ministerio de la piedad, y él habla de que esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Debe conducirte para que si tardo sepas cómo debe conducirte. O sea, que usted en la casa de Dios usted no puede conducirte como usted entienda o de la manera que funcione, una manera pragmática. Bueno, no, aquí el pragmatismo no entra. Dice que cómo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí ve, punto. ¿Y quién dice que la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Esa es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Dice que es, entonces, columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia, esa es la función, la identidad de la iglesia. Quien da la identidad, quien dice que la iglesia es el mismo Dios, y que quien dice cuál es la función también es Dios,
que es la función de la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Aquí nosotros podemos ver la identidad, ¿verdad? Y la misión. Inmediatamente cuando leemos este texto, es revelado allí, es dado allí. Nosotros podemos darnos cuenta, y hacemos en el contexto que Pablo dice, le escribe a Timoteo esta carta en el contexto que lo hace. Si nos vamos al capítulo ejemplo 1, el capítulo 1 habla de la importancia de la doctrina y del peligro de ser desviado por las filosofías huecas de este mundo, y también habla de que la verdad, lo que debemos tener, la creencia en la verdad, que es central. Tenemos que nosotros que estar unidos por medio de la verdad y debemos reconocer el peligro de nosotros prestar oído a filosofías huecas de este mundo. Entonces le está hablando en el capítulo 1. Entonces en el capítulo 2 Pablo establece el tipo de conducta que debe tener todos los hombres y mujeres en la iglesia, en la casa de Dios. El tipo de conducta que debe tener los hombres y las mujeres en la casa de Dios. Y ha dicho cómo deben comportarse ese hombre, esa mujer. Él dice aquí cómo debe de comportarse. Entonces en el capítulo 3 nos establece las cualidades, en el capítulo 3 nos establece las cualidades que deben tener los diáconos y líderes que serían tomados, formarían parte de esa iglesia, ¿verdad? Las cualidades que deben de tener. Entonces, ya ahí vemos, entonces en ese contexto, Pablo le habla a Timoteo y le dice cuál es la identidad de la iglesia, que es la casa de Dios. La iglesia, lo primero que dice que es la casa de Dios. No es mi casa. Nos detenemos en el principal, ahí en el primer punto, que no es mi casa. En mi casa, si no es mi casa, hay reglamentaciones cuando yo voy a una casa que no es mi casa. Esas reglamentaciones que yo hay en esa casa, que no es mi casa, debo de obedecerla, debo de cumplir con ella. Entonces la casa, dice, la iglesia es la casa de Dios, no es la casa mía. Ahora yo sí formo parte de esa casa. Cristo es la cabeza de esa casa, yo formo parte de ella como el cuerpo, pero como formo parte de ella, no puedo, vamos a decir, convivir en ella, estar en ella de una manera medalaganariamente, como yo quiero, o de una manera pragmática, si esto es lo que funciona, si esto es lo que es, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, Dios ha dejado establecido, vamos a decir su palabra, para que yo sepa cómo debo de hacer, cómo debo de conducirme. A la hora de tomar los diáconos, líderes de la iglesia, quienes van a presidir, me dice cuáles son las cualidades que debo de tomar en cuenta para poner en esa posición a esas personas. Ya me dice eso, o sea que no debe de hacerse de una manera, vamos a decir, humana, sino que lo establece en su palabra. Pero también me dice a mí, que esos miembros de esa casa, cómo yo debo de, pues, vamos a decir, en algunos casos, hablarle, cómo yo debo de hablarle la verdad, esa verdad cómo yo debo de hacerla, transferírsela a esos demás miembros de esa casa que es la iglesia, y dice que no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Dice que a los más jóvenes, en el capítulo 5, a los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Eso dice lo que, cuando está hablando de lo que es la iglesia, la casa de Dios. Y recuerde que cuando hablamos de la casa de Dios, de la iglesia, no se está refiriendo al edificio donde se congrega la iglesia. El edificio donde nosotros nos reunimos como iglesia para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor, no es la casa de Dios. La casa de Dios, si ustedes van al capítulo, ejemplo, primera a los Corintios, capítulo 3:16, dice que nosotros somos templo
de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Óigase bien, que tú y yo somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, mora en vosotros. O sea, que ahí donde está, esa es la casa de Dios a la que se está refiriendo, no la edificación, donde la iglesia, donde nuestros hermanos, donde cada uno de nosotros nos reunimos como iglesia, como cuerpo de Cristo para glorificar su nombre. No, sino está hablando de el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, ya nos está diciendo bueno, hablamos que como dice que es la casa de Dios, yo no estoy llamado a hacer lo que a mí me da la gana en la casa, que no es mi casa, sino que yo tengo lineamientos, yo tengo patrones a seguir, ¿y a dónde están estos patrones, estos lineamientos? Lo ha dejado escrito, lo ha revelado Dios en su palabra, ahí lo ha revelado Él. Pero también, luego que me da cuál es la identidad. Nosotros tenemos una identidad tanto como colectiva como es la que vemos acá en primera de Timoteo 3, 14 y 16. También nos da, ejemplo, tenemos una identidad individual que somos imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos imagen de Dios y como imagen de Dios estamos llamados a representar al Señor, a representar a Dios. Todo hombre tiene la imagen de Dios. Cuando hablamos de imagen de Dios estamos hablando en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es lo que es el sentido de lo que es la conciencia moral. Es Dios, esa conciencia moral que todos nosotros tenemos en cuanto a lo que es el razonamiento, en cuanto a lo que es el pensamiento, en cuanto a lo que es el sentimiento, en cuanto a lo que son mis emociones. Todo eso forma parte de lo que es el carácter de Dios y esa es la semejanza a la cual nosotros tenemos, esa capacidad que tenemos de crear, obviamente no como Dios creó desde lo inexistente, Dios creó por medio de su palabra. Nosotros creamos a partir de la materia prima, de lo existente, tenemos esa creación, tenemos esa capacidad de crear. Entonces, en tal sentido, tenemos esa semejanza, esa imagen de Dios. Entonces, todo hombre, ahora bien, ¿y el que no conoce a Dios tiene la imagen de Dios? Claro que tiene la imagen de Dios, obviamente distorsionada por el pecado y obra conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Él, no conforme a la voluntad de Dios. Y esa es una lucha que nosotros debemos estar lidiando constantemente con nuestro propio entendimiento, que lo que nosotros hacemos debemos hacerlo con el propósito de glorificar a Dios, no importando donde nosotros nos encontremos, ya que estamos delante de la presencia de Dios siempre y hagamos lo que hagamos, debemos de estar pendientes de que debe de ser para la gloria de Dios. Ya tenemos dada lo que es la identidad. La identidad que tú conoces. Conocer tu identidad te va a revelar cuál es tu función. La identidad revela la función con la cual tú has sido creado. Si fuiste creado con el propósito de representar a Dios, pero el pecado ha hecho que tú no lo bien representes o nosotros no lo bien representemos, pero por medio ahora de la fe y abrazado y conocimiento de Cristo, ahora nosotros tenemos capacidades, esas cualidades para nosotros bien representar a nuestro Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente donde nosotros nos encontremos. Entonces, ya conocemos, cuando tú conoces tu identidad, sabes cuál es tu función. Por eso es tan importante conocer cuál es nuestra identidad. Como iglesia ya nos dio la identidad y de hecho, sea de paso, como iglesia también Pedro dice que nosotros vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También como colectivamente también tenemos la identidad, como la vemos aquí en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Nos da, y la identidad individual, que es que somos imagen de Dios. Pero esa identidad ya nos da una función. ¿Cuál es? Dice la palabra, dice Timoteo, Pablo, que somos nosotros. Dice que somos columna
y baluarte de la verdad, que es, no, bueno, ustedes conocen las columnas, cuáles son las columnas, son parte fundamental de una edificación. Sin las columnas, una edificación se viene abajo. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Que la función nuestra es que somos la columna de la verdad, que sostiene la verdad, que mantiene en alto esa verdad. Hoy día, cuando se habla de posverdad, una de los ataques contra la verdad es la posverdad. ¿Y qué es la posverdad? Decíamos la semana pasada que la posverdad es la distorsión de la realidad de una manera deliberada e intencional. Esa es la posverdad. Entonces se auxilia a esa posverdad de diferentes vías, como son los medios de comunicación masiva, como la estructura de la propaganda nazi, los 11 principios de la propaganda nazi, todo este tipo de cosas, vamos a decir, se auxilia a la posverdad. Está el engaño, está la mentira, que son, ¿verdad? Son diferentes, todos son cañones, todos son ataques del sistema del mundo contra lo que es la verdad. ¿Y qué me dice? Que nosotros somos que la iglesia es el sostén, es el sostén, es la columna de la verdad. Pero no solamente que sostiene, no solamente que es la columna que mantiene en alto esa verdad, también dice que somos baluarte. ¿Qué es un baluarte? Baluarte es una edificación que es construida en las, vamos a decir, en los muros de la ciudad. Esa edificación construida en los muros de una ciudad, y esa ciudad, esa es una edificación pentagonal. Cuando hablamos de pentágono, estamos hablando de una figura con 5 lados. Es como un home plate. Le hablo del home plate porque ustedes, como estamos en República Dominicana, la Romana específicamente al este, conocemos mucho de lo que es el béisbol. Entonces, cuando hablo de un home plate, ya inmediatamente usted tiene en su mente la figura de qué estamos hablando, de qué le estamos diciendo. Esa edificación pentagonal que está construida en los muros de la ciudad. ¿Cuál es el propósito de esa edificación? El propósito de esa edificación es a repeler los ataques contra la ciudad. En este caso, uno de los trabajos de la iglesia es repeler los ataques. ¿Contra qué? Contra la verdad, que es que estamos llamados a repeler esos ataques. ¿Cómo nosotros repelemos esos ataques contra la verdad? Bueno, proclamando esa verdad, porque esa es la arma más eficaz contra la posverdad, contra la mentira, contra el engaño, es la verdad. Entonces, ¿qué yo hago? Debo de repeler esos ataques con la verdad. Y para yo poder repeler, tengo que conocer, manejar esa verdad que me fue dada, que me fue entregada. Fíjense que el texto no está diciendo que la verdad depende de la iglesia. No, el texto establece y dice que esa verdad, Dios no confió, nos entregó esa verdad para que nosotros la mantengamos en alto. Y no solamente que la mantengamos, sino que también nosotros repelamos los ataques contra esa verdad, defendamos esa verdad, y de la manera que nosotros podemos hacerlo es a través de nosotros proclamar la verdad. Hoy día, ustedes saben cómo hoy día hay un ataque, vamos a decir, en misericordia contra la verdad de Dios, contra la verdad, contra lo que Dios ha dicho con relación a lo que es el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer, como lo establece el artículo 55 de nuestra Constitución. Pero ya se escucha una reforma constitucional, y porque cualquiera de estas personas, de estos asambleístas, cuando se abra la asamblea para la reforma constitucional, pudiera querer modificar el artículo 55, que es una protección a la familia, al matrimonio establecido, regulado de manera adecuada y correcta, como lo establecen las Sagradas Escrituras,
por Dios. Nosotros, entonces esa defensa jurídica pudiéramos no tener, pero nosotros tenemos una defensa, esa defensa como es la bíblica, pero también tenemos una defensa científica y está demostrado, establecido que ninguna sociedad puede florecer sin lo que es la unión el matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. La unión de dos personas del mismo sexo no es considerado, según la definición de la palabra, como matrimonio. Y nosotros como protector, como guardador como baluarte de la verdad, como sostén de la verdad, estamos llamados a proclamar esa verdad y sobre todo hablarla en amor a esas personas que no conocen del Señor. También se habla de las 3 causales del aborto. Cuántas cosas se hablan, todos esos lenguajes totalmente, ese eufemismo, el cambio de lo que es el lenguaje. Señores, ¿cuál es el interés de cambio de lo que es el lenguaje, de lo que son en los términos? Es cambiar el pensamiento, señores. El pensamiento se cambia a través del cambio de los términos. Cuando tú no entiendes algo es porque tú no estás entendiendo el significado de las palabras que la persona te está comunicando. Inmediatamente tú entiendes el significado de lo que se están diciendo, inmediatamente tú entiendes lo que se están explicando. Entonces, por eso es tan importante lo que es el lenguaje, y por eso hay un interés tan latente en lo que es el lenguaje, y por eso se utilizan eufemismos como la interrupción del embarazo y demás. También está lo que es esa idea de querer quitar la patria potestad sobre nuestros hijos, nosotros como padres, tenerla como lo establece el artículo 37 de nuestra Constitución, que está completa, una Constitución completa, una de las constituciones más, vamos a decir, eficaz en los últimos tiempos, que se ha consensuado. Esa es la del 2010, sin embargo vemos a un presidente inmediatamente gana su segundo periodo, entonces anunciando una reforma, porque esa reforma es la que nos da esa defensa jurídica, la tenemos en la reforma constitucional. Si esa reforma se da y si se modifican algunos artículos, pudiéramos no tener lo que es esa defensa jurídica, pero sí tenemos la defensa bíblica, que es verdad, y tenemos la defensa científica, que lo establece de una manera, ¿verdad?, bien clara. También cuando se habla de lo que es modificar la ley 6697, ese anteproyecto donde establece de que se quiere quitar el artículo 4 de la ley 6697, donde establece y dice que la educación de la República Dominicana está enmarcada en los valores cristianos. Quieren quitarlo para modificarlo y poner que sea laico. Inmediatamente se hace eso, ya eso se entra en contraposición con la ley 4400, que fue aprobada para el año 2000, pero que todavía no ha sido aplicada en nuestras escuelas. No sé, hay algunos colegios, algunas escuelas, perdón, que han permitido la predicación de la palabra, la enseñanza, pero ha sido porque posiblemente el director lo ha permitido, y hemos visto como el caso de la iglesia Mahanaín, que han tomado escuelas como el Batey Central para llevar la palabra del Señor, que eso es lo que se quiere. Y todas estas cosas, cuando se quiere modificar y hablar y decir de que hay que desconstruir la masculinidad, todas esas cosas que no corresponden a lo que dice la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que levantar y proclamar la verdad. Y nosotros terminamos con este texto de Filipenses que dice: hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Así que nosotros, ¿cómo nosotros podemos guardar, proteger la verdad, ser columna y baluarte de la verdad? Debemos
cómo podemos hacerlo, oyéndola, obedeciéndola, usándola, guardándola en el corazón y sobre todo sosteniéndola en lo alto como la palabra de vida. De esa manera nosotros vamos y continuaremos o haremos nuestra función eficaz de ser columna y baluarte de la verdad. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.